Eh, Cristo viene pronto, ¿sabes? Guerras, rumores de guerras, tanta tragedia, cataclismos físicos, terremotos, incendios, inundaciones. Este mundo parece un potro salvaje que salta herido por la propia naturaleza. Todo eso es evidencia de que Cristo está volviendo. Hay que prepararse, hay que vivir en la presencia de Dios todos los días. Que hay tentaciones, que hay luchas, que muchas veces en la vida del cristiano hay resbalones, claro que sí. Pero levántate y continúa caminando con Cristo. El Señor no pierde la confianza en ti, no pierde la esperanza de salvarte. Su amor es redentor y es transformador. Las fuerzas no salen de ti, las fuerzas vienen de Dios. Vamos al estudio número 9 para el 30 de agosto del año 2025. El título de la lección es ¿Cómo vivir la ley? Y el propósito de esta lección es mostrarte que 10 eternos principios contenidos en el Decálogo y entregados en el Sinaí no fueron suficientes para el pueblo de Israel. Ellos estaban tan embrutecidos por la esclavitud que habían vivido, que Dios necesitó explicarles cada uno de estos principios, y por eso vas a encontrar una montaña de leyes civiles, leyes sociales, leyes de salud en la Biblia. Y a veces son cosas que hoy día no tendrían ningún sentido, pero es que eran la explicación de los 10 eternos principios de la ley de Dios. Con esto en mente vamos a la primera parte, el código del pacto. ¿A qué código del pacto se refiere? Pues a todas esas leyes adicionales, porque los 10 eternos principios de la ley fueron escritos en las tablas de piedra por el propio Dios. Pero las leyes civiles, sociales, de salud, en fin, que comúnmente se llama ley ceremonial, esos fueron escritos en otro libro aparte, llamado el Código del Pacto. Dios dio leyes adicionales porque los principios de la ley de Dios necesitaban ser aplicados a la vida cotidiana y el pueblo no entendía solamente los principios. Entonces leo Éxodo 21, 1 y 2, dice así: estas son las leyes que les propondrás. Y aquí leyes ya no está hablando de los 10 eternos principios de la ley de Dios. Está hablando de otra cosa. Dice, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde, o sea, de gracia. Leo este texto solo como un ejemplo de las tantas leyes civiles. Esta ley decía, si compras un siervo hebreo, como un siervo hebreo, un esclavo hebreo. Pero ¿cómo esclavo hebreo? ¿Cómo es que en el pueblo de Dios habían esclavos? Es que, querido, a veces la gente no administraba su dinero, no sabía administrar su dinero, malgastaba el dinero y después se endeudaba y después pedía dinero prestado y después no podía pagar el dinero prestado. Y cuando estaba lleno de deudas, de acuerdo a las leyes también de aquel tiempo, pues él iba como un siervo del hombre que le había prestado dinero. Pero el hombre rico que había prestado dinero podría abusar de eso. Entonces Dios les da una ley con relación al siervo. Dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º estará libre, gratis, porque ya con sus 6 años de trabajo te pagó la deuda. Ese es un ejemplo de una ley civil que Dios dio al pueblo de Israel. Pero el principio de esa ley, ¿cuál era? No matarás, por ejemplo. Pero esto es una explicación de no matarás. ¿Por qué? Porque tú entiendes que matar es solo quitarle la vida al otro. Pero cuando lo estás sofocando todos los días, no lo estás matando lentamente. Y
cuando el amor de Dios no ha llenado tu corazón, es capaz de matarlo a la vida toda, todos los días, poco a poco. Entonces Dios tenía que explicar que no basta decir no matarás, sino que cómo se vive esto en la vida diaria. En este caso particular es de esta manera. Eso es lo que está diciendo Dios. Segunda parte de la lección, más leyes. Leo Éxodo 21, 15 y 16. Dice así: el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Una ley brava, una ley difícil. Pero recuerda que Israel está en un gobierno teocrático. O sea, no es democrático, es teocrático. No es autocrático, es teocrático. Dios es el líder. Dios es el que da las órdenes. ¿Y qué Dios? Un Dios que no erra. Un Dios que no comete errores. Un Dios que no se equivoca. Un Dios que todo lo sabe. Un Dios que cuando ve que alguien mata a otro, sabe por qué mató, sabe las circunstancias, sabe si fue con propósito o sin propósito, si fue accidente, si fue por caso, sabe todo. Ese Dios es el que gobernaba a Israel. Y ese Dios dio todas estas leyes. Y esta ley, por ejemplo, es una ley difícil de aceptar, así desde nuestro punto de vista humano. Si hieres a tu padre o tu madre, y ese herir a tu padre o tu madre no era solo atacarlo físicamente, sino maltratarlo. En el tiempo de Israel, si maltratabas a tu padre o a tu madre, pena de muerte para ti. Y un secuestrador que robaba a una persona para pedir dinero, muerte para él. Pero eso era en un gobierno teocrático, donde había un Dios que no se equivoca. Porque hoy día a veces los seres humanos cometemos errores. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo era un jovencito allá en Perú, yo tenía 12, 13 años, se hablaba mucho del monstruo de Armendáriz. Armendáriz es una cueva que queda cerca al mar, en Barrancos, Chorrillos, por ahí. Una niña fue encontrada muerta, violada y muerta, 6 años. Salieron buscando al delincuente y encontraron la cueva de Armendáriz y ahí un mendigo y una ropita de la niña estaba ahí. Entonces prendieron a ese hombre, lo condenaron a muerte, porque en esos tiempos existía la pena de muerte en el Perú, y lo mataron. Días después de la muerte de este hombre, encontraron a otro violador, lo prendieron y al sacarle la información, él confesó que él había matado a la niña de 6 años. Y el monstruo de Armendáriz, como le llamaron, era inocente. Él solamente había recogido la ropita, aprovechando que era un mendigo, quería abrigarse y nada más. Pero murió inocentemente. ¿Por qué? Porque la pena de muerte, pues aplicada por seres humanos, se puede cometer errores. Pero en el pueblo de Israel era Dios el que dirigía la vida, un Dios que no falla, un Dios que nunca se equivoca. Ahora, todas estas leyes civiles, sociales, leyes de salud, leyes hasta que hoy día no da para entender. Por ejemplo, ¿cómo tú imaginas que aquel pueblo de Israel vivía allá en el desierto? ¿Cómo no había baño, no había latrinas, no había nada? ¿Cómo hacían sus necesidades? Había una ley. Cada uno se alejaba del campamento llevando una pala en la mano. Y cuando estaba bien distante del campamento donde nadie lo veía, pues hacía un hueco en la arena, hacía sus necesidades, cubría todo con arena y regresaba. Era una ley. Era una ley. No era la ley de Dios, del decálogo de los 10 eternos principios. Era una ley de salud que el pueblo tenía que obedecer porque no había otra manera de sobrevivir en el desierto sin la infraestructura que tenemos en las ciudades grandes. Hay mucha diferencia entre el decálogo, la ley de Dios, los 10 eternos principios que Dios dio en Sinaí,
que las leyes civiles, sociales, de salud que fueron registradas en un libro. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos leyes? Te voy a explicar. Mira, por ejemplo, el autor, la ley del Sinaí con los 10 eternos principios fue dada por Dios directa y personalmente. Mientras que la ley del código del pacto, las leyes ceremoniales, civiles, lo que tú quieras llamarle, esas leyes fueron dadas por Dios, pero a través de Moisés. No fue Dios que habló, fue Moisés que entregó esas leyes al pueblo. Segundo, la ley de los 10 eternos principios del Sinaí fueron escritos por la mano de Dios, mientras que el libro del pacto fue escrito por Moisés. Tercero, la ley de los eternos principios en el santuario de Israel era colocado dentro del arca del pacto. Las otras leyes eran colocadas al lado del arca del pacto. Cuarta diferencia, la ley de los 10 eternos principios son universales y eternos, mientras que las otras leyes son temporales y nacionales, eran para Israel apenas. Otra diferencia, la ley de los 10 principios contenían normas morales y espirituales. Las otras leyes tenían normas judiciales, sociales, sanitarias, etc. Otra diferencia más. La ley de los eternos principios es eterna, sirve para toda la raza humana, pero podemos aprender mucho de esas leyes. Por ejemplo, de la ley de la alimentación. Nosotros podemos aprender. ¿Por qué? ¿Por qué no comemos gato, perro, ratón, culebra? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice eso. Si tú lees las leyes de la salud, vas a ver eso. Y hoy día que ya estamos en el Nuevo Testamento, ¿podemos comer perro, gato, ratón, culebra? No. ¿Y por qué no? Pues porque vale la pena aprender. No te vas a perder, pero vas a aprender para tu propia salud y vas a ser feliz. Porque esas leyes del libro del pacto fueron entregadas para el pueblo de Israel, para la felicidad y la armonía, que en realidad eran una explicación detallada, mínima, para ser aplicada a la vida diaria, extraídas de los 10 principios de la ley de Dios. Vamos a la tercera parte, el plan original de Dios. Mira, el plan original de Dios cuando sacó a Israel de Egipto no era que Israel conquistase la tierra de Canaán. No. Era que Israel recibiese la tierra de Canaán por gracia. Y leo lo que dice Éxodo 23, 20 al 23. Mira, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Hay algunos pensamientos interesantes en este texto. He aquí yo envío mi ángel delante de ti. ¿Quién es ese ángel? El Señor Jesucristo. ¿Cómo acompañaba al pueblo de Israel? En la columna de fuego, en la nube que los protegía, en la roca, en el maná. Cristo estaba en todo. Cuando Cristo dijo personalmente en esta tierra, comed mi carne, no se estaba refiriendo al maná. Pero no era comer en el alma, comer en el espíritu, era asimilar sus enseñanzas, era vivir una vida de comunión con Él. El ángel del Señor acompañó, Cristo acompañó al pueblo de Israel en todo el tiempo. Y le dijo,
obedece. Dios le dijo al pueblo, obedece a mi ángel, obedece al Señor Jesucristo, obedece a mi Hijo, obedece mi dabar, mi palabra. Obedece. ¿Por qué? Porque si le obedeces, Él te va a introducir en la tierra que yo he preparado para ti. O sea, el hogar celestial, tú no lo vas a conquistar por tu obediencia. El hogar celestial va a ser un regalo de amor, por gracia entregado a ti. Así como Canaán para el pueblo de Israel fue un don gratuito. ¿Qué hicieron ellos para derribar los muros de Jericó? Nada. Tocaron trompetas, alabaron el nombre de Dios. Pero las murallas cayeron y ellos entraron y recibieron la tierra por gracia. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Vamos a estudiar algo medio complicado aquí, ojo por ojo. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él dijo en Mateo 5, 38 y 39 lo siguiente. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Por qué en el Antiguo Testamento existía la ley ojo por ojo, diente por diente? Es decir, el que la hace las paga. ¿Por qué? Para evitar que las personas se hicieran justicia por sus propias manos. Entonces, si alguien te ofendía, había una junta de ancianos que te decía cuál era el castigo que el otro iba a recibir. Pero ojo por ojo, diente por diente. El que las hace, las paga. Pero con Cristo es diferente. ¿Por qué? Porque Cristo viene no a transformar las leyes. Cristo viene a transformar el corazón. Y cuando una persona es convertida, ya no toma la venganza en sus propias manos. Ya no quiere hacer justicia por sí misma. Ahora, ni siquiera confía en los hombres, porque los hombres de la justicia humana fallan constantemente. Porque también son seres humanos. Y muchas veces fallan sin querer y otras veces fallan queriendo. Pero cuando has sido transformado por Cristo, tú confías en Dios. Y Él no falla. Por eso la venganza no es divina, es diabólica. El sentimiento de vengarse, ese es un sentimiento malo, pecaminoso. Y el cristiano transformado por Cristo no debe dar lugar en su corazón al sentimiento de venganza. Mira lo que dice Romanos 12, 19. No se vengan ustedes mismos, amados míos, antes den lugar a la ira de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, ¿qué decía Deuteronomio 32, 35 en el Antiguo Testamento? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Quiere decir, en el Antiguo Testamento también la venganza era de Dios. Pero como el gobierno era teocrático, pues esa reunión de sacerdotes, de consejeros que determinaban la sentencia de un ofensor, pues era recibida casi directamente de Dios. Por eso la ley de ojo por ojo, diente por diente. Pero hoy ya no hay un gobierno teocrático. Hoy día somos libres para hacer lo que querramos. Hemos escogido nuestros propios reyes. Escogemos nuestros propios gobernantes. Y como digo, nuestra justicia humana hoy está destruida. Entonces el cristiano tiene que aprender a confiar en Dios. Que los hombres que cometan injusticias es doloroso y es triste. Que da ganas de retrucar, claro que sí, humanamente. Pero si has sido transformado por la gracia redentora de Cristo, tu actitud va a ser diferente.
porque ahora tú has visto las obras grandes de Dios en tu vida. Y no vas a vivir como los hombres que no conocen a Dios viven. Vas a vivir como luz en este mundo de tinieblas. Estás sufriendo porque alguien fue injusto contigo. Quisieras gritar para que se haga justicia. Tal vez en este mundo no recibas la justicia humana. Pero Dios corrige las cosas a la vuelta de la esquina. Ten paciencia, confía en Él. Dios te ama. No te ama solo cuando las cosas te salen bien. Querido, qué alegría. Estamos comenzando un nuevo trimestre. Antes de entrar al comentario, quiero decirte una cosa. Mira, yo realmente agradezco a Dios porque entre las cosas bonitas que Él me dio en esta vida es el amor de ustedes. A veces me encuentro con personas así en los aeropuertos corriendo. A veces estoy perdiendo el avión y alguien pasó muy bien y yo no puedo darle toda la atención porque estoy corriendo. Pero ustedes son tan cariñosos, tan buenos. Y hay mucha gente que se está aprovechando de eso. ¿Sabes por qué? Abren Facebook, páginas de Facebook con mi nombre. Se hacen pasar por mí. Entran a todas las páginas de mis nueras, mis hijos, mis nietos, de mi esposa, agarran fotografías de ahí, colocan en la página que ellos inventaron con mi nombre. ¿Y qué sucede? Piden ofrendas. El otro día llegó una ofrenda aquí a la División Sudamericana diciendo que era una ofrenda para un orfanato que yo dirigía. Yo no dirijo ningún orfanato. Y te digo una cosa, yo nunca pido ofrendas en mis redes. Entonces, cualquier pedido de ofrenda que tú veas en Facebook, en YouTube, no es mío. Yo no hago eso. Y hay mucha gente que yo no quiero pensar que son gente mala, pero gente que se aprovecha del amor y del cariño que ustedes tienen por mí para estar pidiendo dinero. Por favor, es solo una advertencia. Ahora sí, vamos a entrar a la lección número 1 para el 4 de abril del año 2026. Y el título es Evalúate. Sabes, hoy empezamos un nuevo trimestre. El título general de la lección para todo el trimestre es Creciendo en nuestra relación con Dios. Y el título para esta semana, el título específico es Evalúate. Es decir, piensa y reflexiona. ¿Cómo estás espiritualmente? Permíteme entonces comenzar este estudio con una pregunta que no es teológica. Es más bien una pregunta personal y trascendente. La pregunta es, ¿cómo está hoy tu relación con Dios? Piensa bien en la pregunta. No es cómo estaba hace años, ni cómo estaba tu experiencia con Cristo cuando te convertiste, ni tampoco cómo debería estar tu experiencia espiritual, sino cómo está en la realidad hoy. Te voy a contar una experiencia interesante para reflexionar. Hace algún tiempo, un matrimonio celebraba su aniversario de número 40. Durante la cena, alguien le preguntó cuál era el secreto para mantenerse unidos tantos años. Y el esposo respondió, nunca dejamos pasar más de 24 horas sin hablar de corazón a corazón. Sabes, querido, las relaciones no se destruyen de un momento a otro. No se rompen intempestivamente. Las relaciones se van enfriando poco a poco, sin percibir. Así ocurre también con nuestra relación con Dios. No es que dejamos de creer de un momento a otro en Dios. No es que abandonamos necesariamente la iglesia en un momento. Apenas dejamos de hablar diariamente con Dios de corazón a corazón y un día, cuando ni siquiera imaginas, ya estás en el pantanal de la tibieza espiritual. Vamos a empezar entonces este estudio hablando del primer subtítulo de la lección, nuestra condición. Sabes, es interesante y dolorosa la manera como Jesús describe nuestra condición espiritual. Jesús habló
de esta condición en Apocalipsis 3, 15 y 16. Mira lo que dice, voy a leer el texto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Oh, mi amigo querido, esta expresión, te vomitaré de mi boca, es una expresión fuertísima. Pero estas palabras vienen de un corazón que ama. Es una especie de diagnóstico divino. Jesús en Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 y 18, dice lo siguiente, y es algo que te puede incomodar. Mira, voy a leer el texto. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mira, si reflexionas en este versículo, observarás que el problema de la iglesia de los últimos días, simbolizada por la Odisea, no es rebelión abierta, tampoco es apostasía explícita. El problema es autosuficiencia. Es la conformista manera de pensar. Estoy bien, no soy tan malo, Dios entiende, con lo que hago es suficiente y tantos otros argumentos que inventamos para defender nuestra tibieza. Pero la realidad es que nos encontramos lejos de Dios y vagamos en el desierto de nuestra autosuficiencia sin percibir que nos encaminamos hacia la muerte. Permíteme contarte algo. Un hombre se sentía perfectamente sano. No tenía dolor ni síntomas visibles de nada. Fue al médico solo por rutina, pero después de algunos estudios, el diagnóstico fue devastador. Una enfermedad avanzada, de modo silencioso e inadvertido, estaba consumiendo completamente su vida. Lo más peligroso de esta situación no era la enfermedad, sino el hecho de que él no la sentía. Bueno, querido, la tibieza espiritual es de esa manera. No duele, no alarma, no grita, pero es peligrosa. Y Jesús, como el médico del alma, nos dice la verdad. No para condenarnos, sino para salvarnos. Y ahora esto nos lleva al segundo punto del estudio de esta semana, bajo el subtítulo de amonestación, arrepentimiento y recompensa. En esta parte hablaremos del amor que corrige. En el versículo 19 de Apocalipsis 3, Jesús dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntate. Vamos a pensar en esta ilustración. Un padre ve a su hijo pequeño acercarse demasiado a una fogata y le grita con fuerza, detente, para. El niño se asusta por el tono fuerte del padre, pero ese grito lo salva de una quemadura grave. El tono fuerte del padre no era enojo, era amor urgente. Bueno, así es con Dios. Cuando Él confronta nuestra tibieza, no es rechazo, es rescate. La cruz es la prueba más grande de que Él no se rinde contigo ni conmigo. Él no se desanima, no nos abandona. Jesús no murió por gente perfecta. Jesús murió por los tibios, por los indiferentes. Murió por ti y por mí. Y lo único que desea es salvarte. Así que cuando Él dice, te vomitaré de mi boca, porque eres tibio, porque no eres frío ni caliente, porque eres orgulloso, no es que está contra nosotros, al contrario, es un grito desesperado de amor, quiere despertarnos, sacudirnos, hacernos pensar. Ahora vamos a la tercera parte de este estudio, bajo el subtítulo de Amor Eterno. Para empezar esta tercera parte de nuestro estudio, tenemos que leer Apocalipsis 3, 20 y 21. Dice así, he aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Oh, mi amigo, no puede haber una figura que ilustre mejor la realidad de la experiencia maravillosa que Jesús quiere y anhela vivir contigo. Imagina una cena, la mesa tendida, la comida lista y los miembros de la familia juntos y felices. Ese es el tipo de relación que Dios desea cultivar con sus hijos. Vivir con ellos, andar con ellos, caminar con ellos a lo largo del día y de la noche. Pero para que eso sea una realidad y no apenas un anhelo, Jesús toca la puerta del corazón y tú debes abrirla. Por eso Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Siempre esperando, siempre aguardando, siempre a la expectativa de que en algún momento tu corazón sea sensibilizado y le abras la puerta. Existe una famosa pintura de Jesús tocando una puerta. Debes haberla visto alguna vez. Ahora, alguien observó un detalle interesante en esa pintura. La puerta no tiene picaporte por fuera, solo se abre por dentro. Quiere decir, Jesús no fuerza, no invade, no obliga. Él llama, Él toca. Él está siempre llamando a tu corazón, a veces durante años. A veces lo escuchas en una predicación, en una crisis, en una pérdida, en una noche de soledad, pero pospones, no te entregas, no te rindes. Sin embargo, todos debemos entender algo serio. No abrir la puerta también es una decisión. Jesús promete, entraré a Él y cenaré con Él. Eso significa relación e intimidad. Esto es comunión verdadera. Pero para que esa unión exista, esa comunión exista, pues tú tienes que querer, tú tienes que decir sí, tú tienes que entregarte, tú tienes que abrir la puerta. Es por eso que la vida cristiana no depende de que, no, he prometido, he decidido ser fiel, ahora sí, voy a cumplir todo. No, querido, tus promesas no valen nada. Jesús viviendo en ti, ahí tú vas a entender lo que es la victoria cristiana, pero para eso necesitas abrir la puerta. Ahora pasamos a la cuarta parte de este estudio bajo el subtítulo de la permanencia. Y aquí veremos que lo importante de la vida cristiana no es solo comenzar, sino permanecer. Jesús dijo en Juan 15, versículo 4, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Para entender esta ilustración, corta una rama verde de un árbol y colócala en un florero. Durante algunos días seguirá luciendo viva, verde, pero ya está muerta. Solo está perdiendo vida lentamente sin que nadie se dé cuenta así de inmediato. Pues muchos cristianos viven así. Mucha actividad, mucha apariencia, religiosidad externa, pero están desconectados de la fuente, son ramas arrancadas del árbol. Permanecer significa pasar tiempo diario con Dios a través de la oración, en todo tiempo. 24 horas por día relacionando con Jesús a lo largo del día todo lo que haces. Pero además de vivir en espíritu de oración, debes estudiar su palabra cada día. Allí es donde entra el estudio diario de la lección de la escuela sabática. Y yo ya te he dicho muchas veces, tú tienes que cada mañana abrir la Biblia, abrir la lección y estudiar, reflexionar, escribir notas ahí abajo. Porque estos comentarios son solo para ayudarte, no es para sustituir tu estudio personal de la palabra de Dios. Bueno, pero además de estas dos disciplinas, la oración y el estudio de la Biblia, hay una más, que es la testificación, o sea, buscar a otra persona para hacerla discípula de Jesús. En esto consiste la vida cristiana. Es dependencia constante que te lleva a la perfección.
La perfección no es un punto al que llegas, es un camino que recorres con Jesús. Perfección es conexión con Cristo. Y cuando hay conexión, pues los frutos aparecen. Y tu vida va a ser una vida coherente entre la teoría y la práctica. Bueno, llegamos a la última parte de este estudio hablando de la savia del Espíritu. La vid produce vida porque la savia fluye del tronco. Imagina un campo reseco, meses sin lluvia. La tierra está dura, parece muerta, pero cuando la lluvia cae, en pocos días brota la vida de nuevo. El Espíritu Santo es esa lluvia. Sin Él intentaremos cambiar, prometeremos mejorar, pero siempre volveremos a lo mismo. Ahora, con Él, con el Espíritu Santo, el corazón se suaviza. Los deseos cambian y la vida florece. Y Jesús prometió que el Padre dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. La pregunta no es si necesitamos o no del Espíritu. La pregunta es si estamos dispuestos a pedirlo. Permíteme terminar esto con una historia. Un viajero llegó a tiempo a una estación de tren. El tren ya estaba por salir, pero el pasajero se encontraba indeciso entre ir al baño o subir al tren. Pensó que en el tren podía no haber baño, así que se distrajo por un momento. El conductor gritó, último llamado. El hombre dudó unos segundos y el tren partió. Este hombre no perdió el tren por ignorancia. Él sabía que el tren iba a partir, lo perdió por indecisión. Hoy Jesús te llama. No sabemos cuánto tiempo más te va a llamar. Un día tú y yo estaremos delante de Él y lo único que importará es si abrimos la puerta cuando Él llamó. Tal vez hoy reconozcas que te has enfriado. Tal vez nunca abriste completamente tu corazón. Pero escucha esto. Con amor eterno te he amado. Dios no ha perdido el interés en ti. Hoy puedes decir, Señor, mi relación contigo no es lo que debería ser. Pero por eso hoy te abro mi corazón, por favor, entra, lléname con tu espíritu, enséñame a permanecer en tu amor. Y si lo haces, querido, si lo haces, ahí viene el Señor Jesús. Primero envía su Santo Espíritu, te levanta. De repente así estás todo en esa vida mediocre, de apatía espiritual, y de repente sucede algo. Amaneces con ganas de vivir, con ganas de recomenzar. Es que la manera en que Dios te despierta es, a veces, permite que la vida te golpee, que te machuque. ¿Por qué vas a esperar eso? Otras veces el Espíritu trabaja silenciosamente como la brisa y te sacude y te hace reflexionar. Y quién sabe esta lección, Dios la está usando para hacerte reflexionar y llevarte a los pastos verdes y aguas tranquilas. Eres precioso para Dios, no te olvides de eso. Un abrazo, querido, que Dios te bendiga ricamente.